Mientras preparábamos los programas de hoy, me encontré con un reportaje de CBS News que hablaba de algo que habíamos mencionado y que ocurrió la semana pasada. Estados Unidos disolvió un nuevo batallón dedicado a los drones. Un batallón dedicado a aprender las lecciones de la guerra entre Rusia y Ucrania y a extenderlas por todo Estados Unidos. Cuando vi este reportaje de CBS, explicaba por qué se había disuelto la unidad. Porque lo primero que me pregunté fue, ¿por qué te desharías de algo así cuando está claro que hacia ahí se dirige la guerra? Y cuando salió este reportaje, descubrí antes que nada que sí, era incluso peor de lo que pensaba. Porque en lugar de tomar una decisión sensata, que no lo fue, porque, quiero decir, a simple vista, lo último que deberíamos hacer es desmantelar nada relacionado con la capacidad de drones de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente de las fuerzas terrestres. Deberíamos ampliarla de forma sustancial y reformar radicalmente lo que estamos haciendo. Eso es lo que deberíamos hacer. Así que me quedé desconcertado. ¿Por qué nos alejamos de eso? Entonces, tuve problemas para encontrar nada en Internet. Pero hoy sí he encontrado algunas cosas que han dejado claro que el problema es mucho, mucho peor de lo que pensaba. Ahora mismo estamos preparando a nuestras fuerzas terrestres, al ejército de Estados Unidos en particular, para la derrota en la próxima batalla. La próxima vez que luchemos contra algo parecido a un adversario de nuestro nivel, es muy probable que nos estemos preparando para que nos barran del mapa, para que literalmente nos den una paliza. Es así de grave. Esto no es una exageración. No estoy intentando recalcar nada. Os lo digo, nos estamos encaminando a un desastre absoluto. Así que, por recapitular, esta fue la información que se publicó. Creo que fue este año. De hecho, se publicó hoy mismo, aunque la noticia salió la semana pasada. El ejército de Estados Unidos está eliminando progresivamente su especializado tercer batallón del Regimiento de Infantería Paracaidista King's Squadron, devolviendo esta unidad de 600 soldados de su función experimental de asalto con drones a las tareas estándar de infantería aerotransportada. Y ahora vamos a CBS News de esta mañana, que encontré esta mañana, mejor dicho. Explicaban que su decisión no se basaba en una doctrina sólida, ni en ningún tipo de medida inteligente, ni siquiera estaba vinculada a algún cambio doctrinal general. Fue por pequeñas luchas políticas internas. Este llamado batallón de asalto no tripulado se creó el año pasado para extraer lecciones sobre la guerra con drones a partir de la guerra en Ucrania. Esta unidad está destinada en Europa, obviamente cerca de la guerra en Ucrania, para asimilar esas lecciones, realizar su propio adiestramiento y difundir en otras partes del ejército lo que ha aprendido. Ahora, el ejército afirma que este proyecto ya no es necesario, al menos no de esta forma, y que esta unidad volverá, cito, a las tareas fundamentales de combate. Parece que hay tensiones interpersonales bastante importantes detrás de esta decisión, o que al menos han influido en ella. Parece que el actual jefe interino del Estado Mayor del Ejército, el general Christopher Leneva, fue en algún momento, entre comillas, discretamente apartado de su cargo como comandante de la 82 División Aerotransportada. Los oficiales que le pidieron que dejara ese puesto antes de tiempo son los mismos que crearon este batallón experimental de drones para misiones, incluido su predecesor inmediato como jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Randy George. Y parece que las tensiones latentes, fruto de aquellos desacuerdos sobre personal, han influido en esta decisión. Es un giro de los acontecimientos bastante llamativo, teniendo en cuenta la importancia de la guerra con drones y el fondo de lo que estamos hablando. Sí, quiero decir, hasta el tipo de la tele puede decir, oye, aquí hay algo que no parece estar bien. Dada la importancia central que tiene hoy la guerra con drones en todos los niveles, táctico, operativo y estratégico, estamos eliminando esa capacidad, y parece que tiene mucho que ver con esto.
Seguro que fue solo una coincidencia. Los que lo relevaron discretamente, sea lo que sea que eso significara. Por lo visto, significa que lo apartaron del puesto antes de lo que correspondía y no de una manera formal. Y quién sabe qué maniobras políticas había entre bambalinas, si fue justo o si fue injusto. ¿Quién puede decirlo? Yo no tengo ni idea, solo que su impresión clara era que lo apartaron de manera indebida. Y así, los tipos que lo apartaron, de una manera que él considera indebida, algo que ellos montaron cuando él fue ascendido al puesto interino de jefe de Estado Mayor del Ejército, entonces va a retirarles el apoyo, a dejarlos sin recursos, como diciendo, sí, ¿y quién manda ahora? Eso es lo que está diciendo. Con otras palabras que usan los militares y que no puedo decir aquí en antena. Pero parece que eso es lo que lo está impulsando, porque a primera vista esto no tiene ningún sentido. Y escuchen, por desgracia, esto prolonga un problema de largo recorrido que hemos tenido en el ejército de Estados Unidos. No podemos hacer nada que tenga sentido. Nuestras instituciones están como fosilizadas. Odian por completo el cambio. Quieren volver. Quiero decir, se ve incluso en los uniformes que llevan ahora mismo. ¿Qué fue? Hace un par de años, supongo, cambiaron los uniformes que tenían para volver a los uniformes de la Segunda Guerra Mundial. Querían regresar a esa época del pasado, en la que creíamos que éramos una fuerza imparable y demás. Así que tenían esa mentalidad de recreemos la fuerza de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, va más allá de decidir qué tipo de ropa quieres llevar, de tus elecciones de estilo. El tipo de formaciones que tenemos hoy son casi las mismas que en la Segunda Guerra Mundial. Tienes la estructura de cuerpos de ejército. Tienes el cuartel general del cuerpo de ejército, esa estructura. Luego tienes los cuarteles generales de división, los de brigada, los de batallón, y así hasta llegar al pelotón. Es, por decirlo así, una pirámide de mandos distintos, igual que la que teníamos en la Segunda Guerra Mundial, igual que la que teníamos en la Operación Tormenta del Desierto. Yo estaba en el cuerpo de ejército de Estados Unidos. En el 7 cuerpo, perdón. El 7 cuerpo de ejército de Estados Unidos formaba parte de ese grupo de combate que estaba allí. Y más o menos abandonamos ese modelo a mediados de los años 2000, cuando estábamos con todo lo de la contrainsurgencia. Pasamos a brigadas independientes, brigadas autónomas, o como se las quiera llamar. Pero ya sabes, eso no me gusta. Estos tipos, sobre todo los que se criaron en eso durante la Guerra Fría, volvieron a ello. Así que ahora hemos vuelto al cuerpo de ejército, división, brigada, batallón, brigada, etc., hasta abajo del todo. Simplemente tienen esa mentalidad. Yo sostenía, y supuse, muy equivocadamente está claro, que a raíz de la guerra entre Azerbaiyán y Armenia de 2020, en la que por primera vez se vio de verdad un uso agresivo de drones, su capacidad para atacar vehículos blindados y la devastación que causaron en el campo de batalla. Para mí estaba muy claro. Pensé, vale, la guerra de maniobras tal como la conocíamos ha cambiado, porque yo combatí en Tormenta del Desierto. Fui segundo al mando de un escuadrón blindado, un escuadrón de caballería blindada, de la primera división acorazada de Estados Unidos, a mediados de los años 2000. Y así, que ya lo sabía, hombre. La forma en que nos hemos entrenado, la forma en que estamos organizados para el combate, todo eso ya no sirve. Se acabó. Eso lo cambió todo. Y ahora todo el mundo sabe que a medida que la tecnología sigue desarrollándose en el aire, las tácticas sobre el terreno van a tener que cambiar de forma significativa. Pues bien, eso no ocurrió. Quiero decir, estaba seguro de que los rusos serían los primeros en hacerlo, dada su proximidad a los combatientes allí. Pero resultó que ellos tampoco estaban muy preparados. Al principio, el bando ucraniano iba algo más adelantado que los rusos, y los rusos lo pagaron con muchas bajas que probablemente se podrían haber evitado. Si hubieran prestado la más mínima atención, habrían estado preparados tanto para la ofensiva como para la defensa, pero no lo estaban.
Ellos han aprendido eso sobre la marcha, lo fueron descubriendo en el momento. Y ahora que tenemos, y se lo he dicho muchas veces, esta dinámica de acción, reacción, contrarreacción, nueva iteración, nueva tecnología, nuevas capacidades de empleo, y entonces el otro bando siempre responde y luego se les ocurre algo nuevo, etc. Así que esta dinámica ahora es continua. Parece que nosotros no nos hemos enterado. Así que seguimos, básicamente, luchando la Segunda Guerra Mundial, solo que con un poco más de cosas encima. Y ha habido algunos cambios. Estuve comprobándolo antes de venir aquí. En el plano doctrinal hay unas cuantas cosas, pero son solo retoques en los márgenes. Intentamos mantener la misma estructura, las mismas formaciones, la misma doctrina de combate. Intentamos hacer lo mismo, ajustando cosas aquí y allá. Es sorprendente lo poco que hemos cambiado y lo poco que queremos cambiar. Y ahora, incluso cuando tienes un batallón, una unidad de 600 efectivos, dijimos, disolvamos eso y devolvámoslo a ser un batallón de infantería normal, un batallón de infantería ligera. Así que ahora no habrá batallones de drones propiamente dichos, simplemente habrá algunos drones en todos los niveles. Ahora verán, dentro de un minuto, que hemos creado aquí otra cosa veamos unos 10 o 12 días, una nueva organización conjunta. Llegaré a eso enseguida. Pero antes, solo para reiterar de verdad lo atrasados que estamos, hubo recientemente, y CBS News también habló de ello, un ejercicio de simulación entre Estados Unidos y Ucrania. Hicieron una batalla simulada para ver cómo afectan los drones a esa situación. Así fue como ocurrió. Hubo una batalla simulada con drones entre fuerzas estadounidenses y ucranianas. Y según algunas informaciones, fuentes afirman que el ejército estadounidense fue claramente derrotado por los ucranianos. ¿Qué puede decirnos? En los videojuegos, cuando matan a tu personaje, puede, entre comillas, reaparecer. Eso es lo que tuvo que ocurrir en este ejercicio. Murieron tantas unidades estadounidenses en el contexto del ejercicio que tuvieron que hacerlas reaparecer para poder continuarlo, porque el bando ucraniano lo estaba haciendo muy bien. El ejército de Estados Unidos todavía no está donde debería estar en materia de guerra con drones. Sí, ya te digo, no hay ni comparación. Los ucranianos nos dieron una auténtica paliza en la guerra con drones, aunque mucha gente quiera burlarse y decir que no son tan buenos como los rusos. Yo creo que el ejército ucraniano es ahora mismo el segundo mejor ejército del mundo, quizá incluso por encima de China. Pero no pueden subir mucho más, porque siguen sufriendo muchísimas bajas. La gente que tiene experiencia sigue muriendo. Pero quedan los suficientes como para contener a este enorme ejército ruso, o al menos frenar su avance. Probablemente esa sea una forma más precisa de decirlo. Pero el hecho de que estén tan faltos de efectivos, bajo tanta presión, y que aún así puedan resistir, y solo hayan perdido terreno al ritmo al que lo han hecho durante los últimos 3 años, demuestra su capacidad. Por otro lado, la parte rusa está avanzando y está sufriendo muchas menos bajas. Así que sin duda ahora mismo son la principal fuerza terrestre del planeta, sin comparación posible. Pero veamos qué están haciendo esos dos actores, qué están haciendo esas dos organizaciones. Porque en primer lugar, los rusos han creado una rama completamente nueva de sus fuerzas armadas. Fue en abril. Rusia ha establecido las fuerzas de sistemas no tripulados, una rama militar independiente que institucionaliza la guerra con drones tras las lecciones aprendidas del ejército ucraniano. Esto refleja un cambio doctrinal hacia los drones como componente central de las operaciones modernas de armas combinadas. Moscú planea reclutar a casi 79,000 personas antes de que termine este año, recurriendo en gran medida a estudiantes, veteranos y civiles con conocimientos tecnológicos. Una hoja de ruta en 4 fases para esta fuerza contempla una enorme expansión de unos 210,000 efectivos y 1,000 unidades, integrando capacidades de drones en las fuerzas terrestres, aéreas y navales.
No dieron un plazo concreto para ese punto. Pero fíjese, es una rama de sus Fuerzas Armadas. Reconocen que por la guerra en la que están, igual que se tenía el cuerpo de aviación del ejército, las unidades acorazadas, la artillería o la infantería, todas esas son las ramas de combate que conforman unas Fuerzas Armadas modernas. Y Rusia dice, de acuerdo, los drones son tan importantes que necesitan su propia rama. No basta con incorporar algunas de esas capacidades a las demás unidades. Esto es tan decisivo y tan importante que tiene que tener su propia rama. Y van a tener, no sé, 79,000 este año. Después quieren llegar en algún momento a 210,000, sea cual sea su cifra objetivo, y a 1,000 unidades distintas con capacidades de drones. Luego las organizarán en otros tipos de formaciones para disponer de armas combinadas. Eso es lo que están haciendo los rusos. La parte ucraniana se sumó a lo mismo el mes pasado. Crearon su propia rama de las Fuerzas Armadas. El 10 de julio, el presidente Zelensky creó un mando, al nivel de las Fuerzas Armadas, de impacto global de largo alcance, para reunir recursos de ataque de los servicios de inteligencia, las fuerzas de operaciones especiales y los servicios no tripulados. Así que Ucrania está haciendo eso, y Ucrania lo está haciendo en todas las ramas. Al parecer, para finales de este año, tendrán unos 80,000 hombres, casi el mismo número que los rusos. 80,000 este año, incluidos 35,000 pilotos de drones. Así que concretamente este año quieren contar con 35,000 pilotos de drones. Eso es lo que pretenden hacer. Ahora bien, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Si disolvimos esa otra unidad, la suposición es que estamos haciendo otra cosa, ¿no? Quiero decir, puedo suponer que hemos reconocido la naturaleza radicalmente distinta de la guerra, la forma en que se libran las guerras, y que también estaríamos creando algo así. Pues resulta que sí. No nos limitamos a disolver ese batallón. Eso ya era bastante malo, pero luego pusimos en marcha esta otra iniciativa. El Mando Central de Estados Unidos ha lanzado su primera fuerza multinacional de drones de ataque, y según la descripción, la unidad, llamada Fuerza Operativa Ataque Halcón, empleará drones de ataque de un solo uso, compuestos por sistemas no tripulados que operan por encima, sobre y bajo el mar. Estarán manejados por personal de apoyo militar de Estados Unidos y de socios regionales. Ahora bien, cuando empecé a investigar un poco más este asunto, los rusos y los ucranianos tienen ambos una rama de las Fuerzas Armadas, al mismo nivel que las fuerzas acorazadas, la infantería, los tanques, etc. Si eso es lo que han hecho, tienen 80,000 personas en ella y quieren llegar a unos cientos de miles y a 1,000 unidades distintas. Nosotros, hasta ahora, y no me lo estoy inventando, hemos asignado a esta fuerza operativa unas pocas docenas de hombres y unas pocas docenas de drones. Eso es lo que tenemos hasta ahora. El objetivo es que para finales de 2027, para finales del año que viene, esta formación cuente con 200,000 drones de diversos tipos. Así que hablamos de una cifra muy pequeña. No hay cifras mayores, al menos ninguna que se haya publicado, sobre hasta dónde pretenden llegar. Ni siquiera, no sé si ellos lo saben, o si simplemente están diciendo, queremos intentar hacerlo de una manera descentralizada. Queremos hacerlo de forma que simplemente vayamos añadiendo capacidades, integrándolas. Algo así como formar a formadores. Es decir, enseñaremos también a personas dentro de la unidad a ser operadores de drones. Así que no vamos a cambiar nada de lo que hacemos. No vamos a cambiar nuestra forma de organizarnos para el combate. No vamos a cambiar nuestra forma de luchar, nuestra doctrina. Simplemente vamos a añadir esto por encima. Así que vamos a tener este grupo de trabajo que supongo, porque ni siquiera está claro cómo funcionaría eso en el conjunto de la fuerza, será, al menos al principio, aparentemente, un pequeño número de expertos que después irán a formar a los formadores. Así que de nuevo, no estás añadiendo nada, solo estás sumando capacidades y funciones a personas que ya tienen otras habilidades y otras exigencias en el campo de batalla. Un conductor de tanque,
o un miembro de una escuadra de infantería, algo así. Así que además de tus capacidades para disparar con fusil, ahora vas a tener que añadir otra cosa. Aquí vas a ser operador de drones. Vas a tener que repartir tu tiempo. En vez de especializar a alguien como se hace en una rama nueva, de modo que tengas un soldado de infantería, un armero o un artillero, tendrías un operador de drones o un miembro de un batallón de drones, algo así. Ese sería su trabajo. Sería el único trabajo que tendría. En este caso, simplemente estamos incorporándolo a lo que ya hacemos. Así que estamos dividiendo la atención de nuestras tropas y dispersando sus capacidades. No puedes dedicar todo tu tiempo a ser tripulante de tanque, artillero o soldado de infantería. Ahora también tienes que dedicar parte de tu tiempo a hacer cosas con drones. Y luego, no sé qué se supone que debes hacer cuando llegue el momento de combatir de verdad. No puedes desempeñar dos funciones a la vez, así que una de ellas tendrá que prevalecer. Pero no parece que lo hayamos pensado hasta ese punto todavía. En lugar de eso, vamos a seguir con esto de aquí para intentar acoplarlo ahí. Pero miren, la mentalidad, incluso en cuanto a la escala del problema, también demuestra el problema grotesco que tenemos en nuestro ejército. ¿Quieren tener 200,000 drones para finales del año que viene? Eso puede sonar a mucho como cifra bruta, hasta que lo comparas con lo que hacen cada mes los dos bandos que están combatiendo. 200,000 para finales del año que viene es lo que queremos. 200,000 by the end of next year is what we want. Well, here's a couple of numbers for you when you want to talk about comparing. Bueno, aquí van un par de cifras, si quieren comparar cosas equivalentes. Rusia está produciendo ahora mismo unos 600,000 drones al mes. Ucrania produce unos 700,000 drones al mes. Nosotros buscamos llegar a 200,000 dentro de casi un año y medio. Estamos produciendo, aproximadamente, teniendo en cuenta todo lo que hacemos, unos 10,000 al mes. Así que dejémoslo claro, estamos gravemente poco preparados para la guerra del futuro. Esto ya lo he visto antes. No me sorprende. Me duele, pero no me sorprende. A mediados de los años 2000, participé en lo que se llamaba el Programa de Sistemas de Combate del Futuro, en Fort Bliss, Texas, y se presentaba como este nuevo sistema de sistemas, esta tecnología de salto adelante. Vamos a cambiar nuestra doctrina, vamos a cambiar nuestras formaciones, el tipo de plataformas, todo. Una revisión completa de todo, para tener esa capacidad de dar un salto por delante de todos los demás. Y eso incluía, creo, varias categorías, creo que eran 4, si no me equivoco, de capacidades de drones. En aquel momento los llamaban sistemas aéreos no tripulados, UAS, y también algunos robots terrestres, etc. Así que tenían esta gran idea de que 18 sistemas dentro de un sistema recibirían esta tecnología para dar ese salto adelante y capacidad de fuego sin línea de visión. Podías usar algunos drones, y decían, podías disparar un tanque sin tener ya fuego directo, podías rodearlo, etc. Todo ese tipo de cosas geniales. Pero la tecnología no existía. Y en vez de decir, de acuerdo, esta es la tecnología, esto es lo que podemos hacer, hagamos ahora algo mejor, y sigamos desarrollando tecnología e ideas más adelante, siguieron empeñados en ese objetivo que querían alcanzar. Yo lo llamaba unobtainium, básicamente, porque en vez de hacer lo que podíamos, queríamos hacer lo que queríamos hacer. Y cuando no funcionaba, no hay ningún problema en pensar de forma diferente. De hecho, se fomenta. Piensa en cosas que aún no existen. Deberías hacerlo. Así es como se logran capacidades revolucionarias. Pero, si no va a funcionar, tienes la obligación de encontrar algo que sí funcione en combate. Y eso fue lo que nos negamos a hacer en aquel momento. Seguíamos queriendo, en cierto modo, volver a librar la Segunda Guerra Mundial, o al menos la Tormenta del Desierto u Operación Libertad Iraquí, la versión de 2003, cuando entramos con tanques y todo eso. Pero eso fue contra un enemigo que no tenía drones, que no tenía mucha artillería, que no tenía ningún tipo de sistema de misiles digno de mención. Así que el terreno estaba completamente despejado. Tampoco tenían fuerza aérea.
Desde la perspectiva de las fuerzas terrestres, era prácticamente lo más fácil que podía ser. Y eso es más o menos lo que intentábamos replicar. Pero entonces dejamos de ser honestos sobre nada y seguimos fingiendo que las cosas funcionaban, incluso cuando no funcionaban, porque simplemente no queríamos cambiarlo. Si teníamos esta idea, tenía que funcionar porque queríamos que funcionara. Y lo que acabó pasando fue que estos sistemas de combate del futuro, tras 6 años oficiales, desde 1999, cuando básicamente se puso en marcha, hasta 2009, se cancelaron. Y nada. Hace poco publiqué algo sobre eso aquí. Pueden ver parte de mi trabajo en X, donde voy documentando todas estas cosas que hemos tenido. A día de hoy, seguimos esperando que para 2030 por fin tengamos algún tipo de nuevos sistemas de armamento desplegados sobre el terreno. Así que de 1999 a 2030, eso esperamos. Y quién sabe si realmente llegaremos a conseguirlo. Pero ahora estamos aquí, con esta guerra en curso, y estamos completamente desconectados de la realidad. Ni siquiera estamos apuntando a los objetivos correctos. Cuando les digo que tanto los rusos como los ucranianos tienen una nueva rama de las Fuerzas Armadas dedicada a los drones, que cada uno va a tener 80,000 este año, que aspiran a tener un par de cientos de miles, y que ahora mismo están produciendo millones de drones al año, millones, además de toda la infraestructura que eso conlleva. Porque hay que contar con todas las capacidades técnicas. Hay que tener ya preparado al personal de fabricación, la llegada de materias primas, las cadenas de suministro. Hay que tenerlo todo, amigos, todo. Nosotros no tenemos nada de eso, al menos no a ninguna escala. Y tampoco entendemos siquiera cómo se libra esta guerra. Déjenme mostrarles otra cosa, o hablarles ahora de otra cuestión relacionada con los drones, para que vean hasta qué punto estamos desconectados. No hay un vehículo blindado. No creo que haya ningún vehículo blindado que puedan ver ahora mismo, a uno u otro lado de la línea de contacto, en Rusia o Ucrania, que no tenga algún tipo de jaula, una jaula de tortuga o algún sistema de protección para intentar detener físicamente estos drones. Verán las líneas de contacto, las líneas logísticas que tienen. Ya saben, esas enormes redes antidrones que las cubren. Y ni siquiera eso es infalible, pero sí proporciona cierta protección, especialmente si se pueden mantener cerradas. Mantendrá fuera algunos drones, porque las hélices se engancharán en la malla. No tengo constancia de que haya redes de ese tipo en Estados Unidos. No creo que ni siquiera las tengamos en nuestro inventario, como para poder conseguirlas, si ahora mismo entráramos en algún tipo de guerra inesperada. Además, volví a investigar un poco justo antes de salir aquí. Resulta que ahora mismo, ningún carro de combate estadounidense lleva jaulas, y me imagino que descubriría lo mismo respecto a los vehículos de combate de infantería o a cualquier otro tipo de vehículo blindado que tengamos. No lo tenemos. Así que, si ahora mismo entramos en una guerra, entiendan esto. Esta es la situación. Digamos que Dios no lo quiera, ocurre algo y entramos en un conflicto con Rusia. De algún modo se activa el artículo 5. Un dron entra en Polonia. Todo se va al garete y tenemos que enviar a nuestras tropas. Nuestros tanques no tienen ningún tipo de jaulas, así que serán presa fácil de cualquier clase de dron ruso. Apenas tenemos drones para atacar a los rusos. Ellos tendrán cientos de miles para atacarnos a nosotros. Tienen, quiero decir, todo tipo de capacidades en materia de drones. Y pueden aumentar su producción sin más porque ya tienen toda esta infraestructura montada y decenas de miles de personas para operarlos. Nosotros no tenemos prácticamente ninguna. Estaríamos aprendiendo desde cero. Y mientras intentamos aprender desde cero, nuestras tropas estarían muriendo en grandes cantidades, porque nuestra doctrina sigue siendo la que probaron los ucranianos cuando les dieron una paliza en 2023, al intentar entrar en las defensas rusas.
porque emplearon tácticas de armas combinadas, usaron nuestros vehículos, usaron nuestra doctrina y fueron aplastados. Ahora han tirado eso por la ventana y han adoptado la suya propia, basada en la realidad sobre el terreno. Nosotros seguimos usando aquella. Los rusos estarían frotando las manos si tuvieran que enfrentarse a nosotros ahora mismo. Y déjeme leerle algo. Esto era una publicación en Telegram de un operador ruso. Y esto no es ni a favor ni en contra de Rusia. Simplemente es él describiendo cómo es la vida en el frente. Así que, mientras escuchan esto, imaginen que son estadounidenses y no tienen ni puñetera idea de todo esto, porque casi nadie del lado estadounidense es consciente siquiera de este tipo de realidad. Esta es la realidad constante, diaria, cada hora, en las líneas del frente allí. Mucha gente en la retaguardia tiene una comprensión muy limitada de lo que ocurre en el frente. Algunos creen que la guerra consiste únicamente en ataques a distancia con misiles y drones. Quien dispara más, gana. Otros imaginan que la línea del frente es una línea continua, como en la Primera Guerra Mundial o en la Gran Guerra Patria, como llaman ellos a la Segunda Guerra Mundial. Los soldados están atrincherados a mucha profundidad y durante un bombardeo de artillería esperan resistir más que el enemigo y lanzan contraataques. Tengo que decir que ambos escenarios están muy lejos de nuestra realidad. En realidad, todo es 100 veces más complejo. La guerra en Ucrania es distinta de sus desafortunadas predecesoras. Es una guerra de un tipo nuevo. Está cambiando muchas nociones tradicionales sobre la guerra, reescribiendo reglamentos y manuales y creando tipos de unidades militares fundamentalmente nuevos, al menos en el bando ruso y en el ucraniano. La vida en primera línea es precaria. Lo que distingue a esta guerra es que el 97% de las bajas se produce fuera del combate directo con el enemigo. Déjenme detenerme un segundo en eso. Asimílenlo un momento. El otro 3% de las bajas se produce en lo que llaman la zona gris, o más allá de ella. La línea de contacto propiamente dicha, lo que antes era el límite avanzado del campo de batalla. En mi época lo llamaban la FIBA. Así es como solían llamarlo. Ahí era donde solía ocurrir, donde estaba la línea de contacto, donde los tanques se disparaban unos a otros, o los soldados de infantería se disparaban unos a otros, o la infantería mecanizada acorazada, etc. Ahí estaban las líneas de batalla, ¿no? Ahí era donde se producía la muerte. Es como en la Primera Guerra Mundial. Acabamos de ver algunas imágenes de aquello, cuando salían de la guerra de trincheras y combatían. Los dos ejércitos se encontraban, etc. Ahí era donde ocurría todo en aquel momento, o al menos la mayor parte. Pero ahora, el 97% ocurre más allá de esa línea. Y eso significa principalmente drones. También significa artillería de largo alcance. Significa bombas planeadoras, especialmente del lado ruso, y otros tipos de misiles. Así que todo eso ocurre más allá. Apenas llegas a ver al enemigo, el 97% ocurre de esa manera. Y si eso no cambia radicalmente vuestra doctrina de combate, estáis desesperadamente equivocados. Lo diremos así, sin más. La gente muere durante el avance y el despliegue hacia las líneas del frente, cuando se aproxima al límite avanzado de la zona de combate. En los comentarios me preguntan a menudo, ¿qué es una zona de muerte? Me encontré con este video hace unos meses. Es del Donbass ruso, una zona de combates intensos. El video muestra las ruinas de un asentamiento, uno de cientos, si no miles, iguales a este. Según los informes oficiales, hace mucho que hemos tomado y controlamos esta zona. Pero en realidad, el video muestra una clásica zona gris, donde no hay personas vivas, pero sí muchos cadáveres. Así es esa siniestra zona de muerte, donde todo lo que está vivo está bajo fuego. Los cuerpos de los muertos y los restos de equipos quemados y destruidos yacen a lo largo de las carreteras y en las cunetas. Lo diré desde el principio, son cuerpos tanto del enemigo como de los nuestros. Permanecen allí durante semanas y meses. A menudo, recuperarlos es complicado y peligroso. No uno, sino varios equipos de evacuación han muerto intentando recuperar esos cuerpos.
Esta es una imagen de cómo es la guerra moderna ahora mismo, y no estamos preparados en absoluto para ello. We are radically unprepared for it. We're not even coming close to thinking it. We're having these Ni siquiera nos acercamos a planteárnoslo. Tenemos estas patéticas disputas entre oficiales generales, intentando fastidiar al otro por algo tan pequeño como un solo batallón de 600 hombres. Mientras tanto, nuestros posibles adversarios, y los dos que están luchando entre sí, uno de ellos supuestamente es una especie de aliado, tienen a 80,000 personas, con 35,000 pilotos, sometiéndose constantemente a un entrenamiento intenso, porque reconocen que así es como se sobrevive, porque observan que la inmensa mayoría del combate y de las muertes no ocurre siquiera en la línea de contacto. Nosotros seguimos pensando que todo gira en torno a la línea de contacto, y seguimos haciendo guerra de maniobra. Seguimos teniendo esas ideas en mente. Y ya saben, vamos a tener fuerzas de asalto, fuerzas de defensa y fuerzas de apoyo. Todo ese tipo de cosas, como era cuando yo todavía estaba en servicio activo, cuando era el número 2 del escuadrón de caballería acorazada. Pero amigos, ese mundo se ha acabado. No está desapareciendo. Ya no existe. Es como intentar decir, oye, voy a intentar volver a librar la Primera Guerra Mundial con caballería a caballo. Sí, vais a avanzar unos 3 metros fuera de vuestra trinchera y las ametralladoras os van a masacrar a todos. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos intentando combatir, por así decirlo, con el equivalente a caballería a caballo en la Segunda Guerra Mundial, con toda la armadura mecanizada, los tanques, los aviones y todo eso. Así de insensato es lo que estamos haciendo. Intentamos librar la próxima guerra como libramos la anterior, y ellos ya han ido mucho más allá. Se lo aseguro, China no es tan insensata como nosotros. Se lo aseguro, van claramente por delante en drones. Dentro de poco haré algunas comprobaciones, pero apuesto a que si investigara un poco, descubriría que probablemente tienen millones de drones. Probablemente ni siquiera decenas o cientos de miles, sino millones ya, porque ven hacia dónde se dirige esta guerra. Han aprendido las lecciones, y también apostaría que han hecho cambios doctrinales a forma en que combaten realmente. Nosotros no. Y hasta que espabilemos y empecemos a exigir responsabilidades a la gente, por el amor de Dios, por estos fracasos grotescos, me da igual lo que haya pasado con ese general. Que los echen a todos, que despidan a cada uno de ellos. Los tipos que crearon la unidad de drones y el que ahora la ha desmantelado para tocarles las narices, todos tienen que irse. Todos y cada uno de ellos. Tenemos que empezar a ascender a gente que está sobre el terreno. Y les prometo que en el ejército tenemos personas realmente muy capaces. Se lo garantizo. Los vi cuando estuve allí y conozco a algunos. Conozco a personas que siguen en el servicio militar. Y hay gente realmente buena, gente muy inteligente, personas espabiladas, patriotas, trabajadoras e inteligentes, que están prestando atención y saben lo que hay que hacer. Sobre todo muchos de los que han participado en algunas de estas cosas, en algunas de estas misiones dentro de Ucrania, y han hablado con la gente allí. No hace falta mucho. Yo lo estoy haciendo desde aquí, sentado en mi escritorio, leyendo los informes y viendo los vídeos. Con eso basta. Ni siquiera tienes que haber ido allí. Y sin embargo, no estamos haciendo esa cosa básica y elemental. Y esto podría mordernos el culo muy, muy fuerte. Podríamos encontrarnos teniendo que luchar ahora mismo una guerra inesperada, para la que no tenemos un año de preparación. Podríamos perder, y me refiero a ser derrotados físicamente en un futuro campo de batalla. Y de hecho, lo seríamos si nos enfrentáramos así a alguien como Rusia o incluso como Ucrania, alguien preparado para los combates que se libran hoy. No duraríamos ni un mes. Entiéndanlo. No duraríamos ni un mes porque no estamos equipados. No tenemos suficientes efectivos. No tenemos suficiente personal. No contamos con la logística que necesitamos. No tenemos las municiones que necesitamos para sobrevivir. Olvídense ya de ganar. Estamos muy por detrás.
Y esto se puede aplicar también en todos los ámbitos a los países de la OTAN. Y créanme, los rusos también se están dando cuenta de eso. I believe me, the Russians are paying attention to that as well. We don't want them to get the idea that maybe they could test. No queremos que se les ocurra que quizá pueden ponerlo a prueba. Espero que no lo hagan. Pero os lo digo ahora mismo. Más vale que hagamos algo muy rápido con nuestro ejército o nos encaminamos al desastre. Esa es la situación, amigos. Os lo agradezco. Gracias por un programa un poco distinto de lo que suelo hacer aquí, pero es profundamente importante si os preocupa la seguridad nacional de Estados Unidos. Muchas gracias, amigos, y nos vemos mañana en Daniel Davis Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque odiamos machacaros con anuncios. A mí no me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dad a me gusta y enviad esto a alguien que os importe. Like, and send this to somebody you care about.